Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y sobre todo, listos para enteraros de la última hora sobre uno de nuestros actores turcos más internacionales. Hoy, como ya habéis podido intuir por el título, vamos a hablar de Can Yaman, y no precisamente de sus últimos proyectos profesionales. La cosa se ha puesto, digamos, interesante. Y cuando digo interesante me refiero a un auténtico terremoto mediático que está sacudiendo los cimientos de su imagen pública. Así que preparaos porque vienen curvas. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, como siempre, os pido ese pequeño gran favor: suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre os traemos el salseo más jugoso y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Venga, un clic rapidito que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Gracias de corazón. Bien, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que evoca talento, carisma y, por qué no decirlo, un atractivo innegable. Lo hemos visto triunfar en la televisión, en campañas publicitarias y hasta en el mundo de la literatura. Pero como suele pasar, la fama tiene su lado oscuro, y parece que Can Yaman está viviendo ahora mismo uno de esos momentos complicados. Y es que las revistas del corazón, tanto en Turquía como en Europa, se han encendido con una serie de informaciones que lo dejan, digamos, en una posición bastante delicada. ¿De qué se trata todo este revuelo? Pues bien, la chispa que encendió la mecha fue una serie de fotografías que aparecieron en una revista italiana. En estas imágenes se ve a Can Yaman en actitud bastante cariñosa con una joven que no es, ni mucho menos, su pareja oficial. Hasta aquí podríamos pensar que se trata simplemente de un encuentro casual, una noche de fiesta, pero el problema es que las fotografías, digamos, son bastante comprometedoras. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero sí os puedo asegurar que la cercanía entre Can Yaman y esta misteriosa joven es evidente. Obviamente estas imágenes han generado un sinfín de especulaciones. ¿Quién es esta chica? ¿Es una nueva conquista? ¿Está Can Yaman jugando a dos bandas? Las preguntas se multiplican y las respuestas, de momento, brillan por su ausencia. El silencio de Can Yaman ante esta avalancha de rumores no hace más que alimentar las conjeturas y, por supuesto, la indignación de sus fans, especialmente de aquellos que lo idealizaban como el hombre perfecto, fiel y comprometido. Pero la cosa no acaba aquí. Porque, como suele suceder en estos casos, cuando un río suena, agua lleva. Y a raíz de estas fotografías han surgido otras informaciones, algunas más creíbles que otras, que apuntan a un patrón de comportamiento similar por parte de Can Yaman. Hablamos de supuestas infidelidades, de encuentros furtivos con otras mujeres y de una vida privada bastante más agitada de lo que nos tenía acostumbrados. Algunos medios turcos han ido más allá y han entrevistado a fuentes cercanas al actor, quienes, bajo anonimato, han confirmado que Can Yaman siempre ha sido un hombre muy sociable y que no siempre ha sabido gestionar bien su fama y su éxito. Estas fuentes aseguran que el actor se ha dejado llevar en ocasiones por la euforia del momento y que ha cometido errores que ahora está pagando caro. Pero ojo, porque también hay voces que defienden a Can Yaman y que lo consideran víctima de una campaña de desprestigio. Estos defensores argumentan que las fotografías pueden estar sacadas de contexto, que la cercanía con la joven puede ser simplemente una muestra de amistad, y que las supuestas infidelidades son solo rumores malintencionados. En cualquier caso, lo que está claro es que la imagen de Can Yaman se ha visto seriamente dañada. Y es que en el mundo del espectáculo, la vida privada de los famosos es tan importante como su talento y su trabajo. Los fans muchas veces idealizan a sus ídolos y esperan que se comporten de acuerdo a unos estándares morales que ellos mismos han establecido. Cuando esa imagen se rompe, la decepción puede ser muy grande y las consecuencias pueden ser devastadoras. Ahora bien, ¿qué puede hacer Can Yaman para salir de este atolladero? Pues, en mi opinión, lo primero que debería hacer es romper su silencio y dar una explicación a sus fans. No tiene por qué entrar en detalles escabrosos ni confesar intimidades que no quiere compartir, pero sí debería aclarar la situación y dejar claro cuál es su postura ante todas estas acusaciones. Un simple comunicado en sus redes sociales podría ser suficiente para calmar las aguas y evitar que los rumores sigan creciendo como la espuma. Otra opción sería conceder una entrevista a un medio de confianza y hablar abiertamente sobre su vida privada y sobre los desafíos que enfrenta como figura pública. Esta estrategia podría ser arriesgada, pero también podría
a ser muy efectiva para limpiar su imagen y recuperar la confianza de sus fans. Sin embargo, la mejor estrategia a largo plazo para Can Yaman es centrarse en su trabajo y demostrar su talento en nuevos proyectos. Si el actor logra convencer al público con sus actuaciones y demuestra que es un profesional dedicado y comprometido, es probable que sus fans olviden sus errores del pasado y le den una segunda oportunidad. Pero al final, la decisión está en manos de Can Yaman. Él es el único que sabe la verdad sobre lo que ha sucedido y él es el único que puede decidir cómo quiere afrontar esta crisis. Lo que sí está claro es que no puede quedarse de brazos cruzados y esperar a que la tormenta pase. Tiene que tomar las riendas de la situación y demostrar que es capaz de superar este obstáculo y seguir adelante con su carrera. Y hablando de carrera, hay que recordar que Can Yaman tiene varios proyectos en marcha que podrían ayudarlo a recuperar su imagen. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie de televisión, que protagonizará una película y que incluso está pensando en volver a escribir un libro. Si estos proyectos tienen éxito, es probable que el público se centre en su trabajo y deje de lado sus problemas personales. Pero como decía antes, la clave está en que Can Yaman demuestre que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar su comportamiento. Si sigue repitiendo los mismos patrones, es probable que sus fans pierdan la paciencia y que su carrera se vea seriamente afectada. En definitiva, la situación de Can Yaman es delicada, pero no irreversible. Tiene la oportunidad de aprender de sus errores, de reconectar con sus fans y de demostrar que es un profesional talentoso y comprometido. El tiempo dirá si es capaz de aprovechar esta oportunidad y salir fortalecido de esta crisis. ¿Y vosotros, qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman ha cometido errores imperdonables? ¿O pensáis que es víctima de una campaña de desprestigio? ¿Qué debería hacer para recuperar la confianza de sus fans? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Bueno, mis amores, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Can Yaman está en el ojo del huracán debido a unas fotografías comprometedoras y a rumores de infidelidad. Su imagen pública se ha visto dañada y ahora le toca a él decidir cómo quiere afrontar esta crisis. Tiene varias opciones: romper su silencio, conceder una entrevista o centrarse en su trabajo. La clave está en que demuestre que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar su comportamiento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora, contadme en los comentarios qué os parece todo este embrollo de Can Yaman. ¿Le dais una segunda oportunidad o pensáis que se ha pasado de la raya? Quiero saber vuestra opinión. Y si tenéis alguna otra noticia o tema que os gustaría que tratáramos en el canal, no dudéis en dejar vuestra sugerencia en los comentarios. Siempre estamos abiertos a nuevas ideas. Y ahora sí, me despido por hoy. Os mando un beso enorme, muchísima energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Hasta pronto.